FM 89.1, Radio Universidad. Tenemos en línea a Rafael Crocinelli, exfutbolista, es autor del libro Cuerpos que no, entre paréntesis, importan, y habla sobre la masculinidad en el fútbol, entre otras cosas. Es un libro que repiensa el estado del deporte actual, de las masculinidades, de los cuerpos, en esto del rol del jugador profesional. Además es comunicador social y locutor y trabaja en el Ministerio de Transporte. Y yo pensaba en este título, ¿no? Cuerpos que no importan, un poco con ese libro de Judith Butler, Cuerpos que importan, que seguramente hay un juego ahí que se lo vamos a preguntar al propio Rafael. ¿Cómo estás, Rafael? María y Mauro te saludan, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes, María, Mauro, y a todos los oyentes, y muy agradecido por el espacio, por el llamado, y así es. Como decís vos, retomo a la autora feminista para empezar a repensar lo que está pasando en el mundo del fútbol masculino. Bueno, mucha gente quizás no ha leído a Judith Butler, que examina en su libro las distintas maneras que por ahí opera lo que se llama la hegemonía, la heteronormatividad, por decirlo de alguna manera, y que modera de esa manera las cuestiones sexuales, las cuestiones políticas, ¿no? Y arma ahí como el centro de debate de la teoría feminista, de la política queer y demás. Contanos cómo relacionaste esto con el deporte, bueno, sobre todo con el fútbol y la masculinidad ahí que lo atraviesa. Perfecto. El trabajo que yo llevo a cabo son a partir de entrevistas a jugadores profesionales, a amateurs y a entrenadores. Y la verdad que la idea de retomar ese título y poner el no entre corchetes invita precisamente a esa doble lectura de aquellos cuerpos que son los que importan en clave del fútbol profesional, del mercado, y los que no importan, que son aquellos que no vemos en la televisión, no vemos en los diarios, y que no llegaron a entrar al sistema del mundo profesional, y son los chicos amateurs. Entonces, a partir de las entrevistas de preguntas genéricas, los hago dialogar en el libro, porque en definitiva ambos reproducen los mismos sentidos, ambos comparten vestuario. Yo analizo el vestuario como escenario político, donde la manera de desarrollarse, de comportarse de los actores, es decir, de los futbolistas y entrenadores, responde a determinados patrones, y en definitiva se va reproduciendo una manera de ser hombre, entre comillas, de ser macho, que la idea, lo que yo busco es visibilizarla y a partir de ahí empezar a tomar acciones para rever lo que está pasando, una gran violencia simbólica encriptada en chistes, en maneras de comunicarse, esto de los golpes de puño como medio para relacionarse, y analizo la masculinidad por un lado y el tema de los cuerpos, que yo lo denomino bajo el término biotipo, que son las características que se esperan en función de la posición del jugador en la cancha, para abordar ambos temas. Por un lado el cuerpo, la materialidad, y por otro lado la masculinidad, que es la forma de ser que tienen los jugadores. ¿Y cómo es esto del lugar en la cancha? Si podés, es mucho spoiler quizás del libro, pero si podés contarnos un poquito más. No, para nada. De hecho, tiene que ver con una cuestión general, que son las posiciones que tienen los jugadores en el campo de juego. Al ser 11 futbolistas, se divide entre el arquero, los defensores, los mediocampistas y los delanteros. Y en ese sentido, cada club tiene un discurso biopolítico que va trabajando desde las categorías infanto-juveniles. Entonces, van a buscar un arquero en función del objetivo que tenga el club. Por ejemplo, Gimnasia Esgrima La Plata, Segura o Sarmiento de Junín, que es de donde soy yo, van a apuntar a promover a futbolistas para el ámbito nacional, para la competencia de primera división local. Pero por otro lado están los clubes como Boca, Estudiantes de La Plata, que lo que buscan es promover futbolistas, promover cuerpos, pero no solo para el ámbito local, sino que tienen un horizonte en Europa. Entonces la idea es, ellos toman a los futbolistas como productos para venderlos en el mercado internacional. Entonces yo, más allá de esta idea de producto que tienen los jugadores y que se condensa bajo el concepto de biotipo, la idea es empezar a repensar la formación socioafectiva, social de los jugadores, para que los chicos el día de mañana, o sea, cuando dejen de ser un producto para los clubes, sepan qué hacer con su vida, porque la realidad es que muchos, me pasó a mí como futbolista, el día que me notificaban que me dejaban libre, la verdad que la vida perdió sentido por un tiempo, porque nunca estuvo esa posibilidad, nunca trabajamos junto al club
para considerar otros planes de vida, y yo lo que busco a través del libro es que los clubes empiecen a promover planes de vidas por fuera de la pelota, para que el día de mañana los chicos sepan qué hacer y el fútbol sea un medio y no solamente un fin en sí mismo. Tenemos a Mauro, ¿no? Que está hablando de fútbol y hablando de cuerpos, que se nos lesionó y lo tenemos desde casa y seguramente quiere preguntarte también, Rafael. Mauro, te escuchamos. Futbolista amateur, acá con la rodilla rota. Rafael, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mauro, un gusto. No, pensaba en esto de los biotipos, ¿no? Que bueno, vos lo has investigado, pero generalmente se habla, ¿no? El arquero tiene que ser alto, el 9 tiene que ser alto y robusto, el 10, bueno, con sus determinadas características, pero también hay cuestiones que rompen esto, digo, para no entrar dentro de estos estereotipos, o los que no, digo, caso Messi, ¿no? Por nombrar, que tuvo que hacer un tratamiento incluso para ensanchar sus músculos y para desarrollarse. ¿Son genios los que rompen estos estereotipos o depende, como vos decías, depende de los clubes, para qué quieran al jugador, o cuál es la conclusión a la que ha llegado con respecto a estos datos? Creo que ambas, porque si bien desde los clubes se promueven algunos mensajes que yo denomino perversos, como es esto de depositar en los futbolistas la mera y única responsabilidad de sus vidas, bajo la frase de si te sacrificás vas a llegar, si te sacrificás te va a ir bien, cuando sabemos que no es así, que operan otras lógicas que muchas veces los exceden a los chicos, como los representantes, las relaciones sociales, los gustos de entrenadores, los casos disruptivos que hacías mención vos, como Messi, que tuvo que irse de Argentina para poder evolucionar en su vida deportiva, los casos de Edwin Cardona hoy en día en Boca, o en su momento Logro Fabiani en River. Creo que representan muy bien esto y permiten saltar esta barrera del biotipo, una barrera que, sin embargo, no permite a miles de chicos que puedan vivir del fútbol, a miles de Messi, quizás, que tenemos en nuestro país, y sin embargo, bajo esta rigurosidad física que se demanda, quedan en el camino. Los casos que vos hacías mención juegan con esto. Yo lo analizo como los cuerpos que no importan, quizás porque al presentar una grasa corporal considerable, son esos cuerpos que se los resiste, pero quizás a través de una gran técnica individual logran sobreponerse y romper con la norma que se condensa en biotipo, pero son contados, no son todos, y también lo que analizo es la imagen social de los futbolistas. Entonces, cuando alguien se cruza a un chico que juega al fútbol por la calle, rápidamente se puede dar cuenta o puede prejuzgar si juega al fútbol o no a partir de los tatuajes en los brazos, la vestimenta que utiliza, el corte de pelo, la manera de comportarse. Todas esas cosas responden a un deber ser que tienen los jugadores para pertenecer al mundo del fútbol. ¿Y esto lo notás más marcado en el último tiempo o no sé desde cuándo tomás la investigación? Pero digo, esto de lo que marcabas con respecto al corte de pelo, al tatuaje, que también son modas dentro del fútbol, que me imagino antes era, qué sé yo, el bigote, el pelo largo, va cambiando, ¿no? Sí, también hay que encuadrarlo bajo la hiperprofesionalización que está viviendo el fútbol, que nunca antes se experimentó a tal magnitud, y lo que también hay que remarcar es que el fútbol es un espacio masculinizante, donde determinadas tendencias se asientan como norma, y esto de la vestimenta o todo lo que haces mención vos, es posible reconocerlo a lo largo de toda la historia, cuando por ejemplo en los 70 se utilizaba la camisa como vestimenta para jugar al fútbol y el pelo largo. Bueno, hoy en día con el tema de las redes sociales y la moda que impera a nivel social, el fútbol es un espacio por excelencia que permite ver esto, y creo que a contraposición de décadas anteriores, lo que encontramos hoy en día es algo muy exacerbado, muy fácil de reconocer, pero que no deja de ser el fútbol como un espacio de gran disciplinamiento que tienen los chicos y que está muy naturalizado, y lo que intento hacer es visibilizar todas estas cosas y explicar un poco de qué se trata el mundo del fútbol. Y en el libro hay un capítulo que es contextual, donde hago un recorrido por toda la historia del fútbol nacional para empezar a ver estos cambios, porque antes quizás aspiraba el término de biotipo, pero hoy no se lo reconocía como tal. Entonces, ¿a qué nivel de desarrollo hemos llegado que
hoy en día hablamos de biotipo y sabemos a qué significaciones hacemos alusión. Y más allá del biotipo, Rafael, porque vos mencionabas que hay como dos partes, ¿no? Que está dividido el libro o la investigación, esto del biotipo y las masculinidades. El biotipo es un poco lo que conocemos y lo que vemos, y las masculinidades no tanto, sobre todo adentro de los vestuarios, que es cuando se dan esa interacción de la que hablabas antes, esa represión por parte de alguno, o esa, no sé, que hablabas de agarrarse a piñas, o las peleas, el conocido cabaret, ¿no? que lo impuso un jugador de fútbol en su momento y quedó para cada vez que se hable de un lío en un vestuario. Digo, ¿esto qué es lo que has encontrado? Me encontré con mucho dolor, te podría decir, porque también me preguntaban acerca de cuán placentero fue hacer el libro, que en verdad hacer consciente un montón de cosas inconscientes por mucho tiempo me dio una sensación de alegría y para estar en calma conmigo mismo, pero la verdad que implicó mucho dolor por el tema de esto que marcabas vos, las lógicas que imperan, la manera en que uno naturaliza un montón de cuestiones, de chistes, de manera de relacionarse. Un ejemplo muy palpable es, por ejemplo, cuando se habla de la mujer como trofeo, como cosificación en el vestuario, y cuando salís de ahí y te empezás a relacionar con personas que no son exclusivamente del mundo del fútbol, te empezás a dar cuenta de que hay una gran homofobia en la forma de comunicarse de los chicos, y que esta acreditación o validación constante que se busca entre varones en un espacio no está buena, tiene mucha violencia, como decía hoy, encriptada, y la verdad que tenemos que empezar a trabajar desde lo discursivo un montón de cosas, desde distintos espacios, de hecho, de trabajo de equipos interdisciplinarios para cambiar no solo el presente, sino el futuro de muchas camadas que están envueltas en una naturalización de un montón de actos machistas y no suman para nada, pero el hecho de que podamos estar hablando de esto y visibilizarlo me parece que es un pequeño paso, pero aparte esto tiene que ser la base para empezar a mechar muchas acciones para promover un cambio. Rafael, volviendo un poco al título, que a mí quedé fascinada, ¿no? Con este juego, con el trabajo de Judith Battle, sobre todo, que ella habla en su libro de cómo opera la hegemonía heterosexual, ¿no? Para modelar, para formar las cuestiones sexuales y políticas relacionadas con los cuerpos, ¿no? En el caso de las mujeres, opera con el tema de la sexualización, ¿no? El cuerpo de la mujer visto para el consumo masculino. ¿Qué pasa ya por fuera del fútbol? Por cómo el espectador, el hincha, cómo consume el cuerpo masculino, ¿no? Porque vos dijiste muy claramente algo que me pareció importante remarcar, el disciplinamiento de los cuerpos. Esto no es solamente para los jugadores, sino para un modo de ser hombre, ¿no? Sí, tal cual. En el caso del fútbol, lo que impera es lo que dicta el mercado, pero porque recuerdo haberle preguntado a algún entrevistado, entrenador, acerca de cuánto suma la imagen social del futbolista, y me decía, mira, puede ser Cristiano Ronaldo físicamente, que responde a la hegemonía de cuerpo que se intenta, pero si no hace los goles, la verdad que no suma y no genera dinero, y no nos importa eso, me contaba esta persona. Entonces, más allá de la imagen social que se puede tener, que de hecho hablabas acerca del consumo, y el consumo en este caso se ve representado por lo que dicta el resultado, por lo que dicta el mercado. Lo que importa siempre es el tema del rendimiento deportivo, y los chicos no se dan cuenta en ese sentido, y como por un lado el club tiene el tema del biotipo, el tipo de cuerpo que busca entre los chicos, a su vez los chicos reproducen e internalizan un montón de sentidos asociados a esta imagen social que se mecha con el tema del club, y por eso lo que me decía otro de los chicos era, parecemos todos salidos de la misma fábrica. La fábrica también es otro espacio de superdisciplinamiento en las sociedades, pero ahí se puede ver cómo se replica el mismo mecanismo, y tanto la fábrica, el colegio, el fútbol son espacios donde se promueven las mismas masculinidades y mismos cuerpos también. Rafael, te hago una pregunta porque es algo que se ha planteado. Yo soy docente también aquí en la universidad, en la carrera de periodismo deportivo, y hay un planteo que han hecho algunos varones con respecto quisiera conocer cuál es tu mirada, ¿no? Con respecto a qué ha pasado con algunos elogios que han recibido por parte
del público femenino o de cualquiera que tenga orientación sexual hacia los hombres, acerca de seleccionados como pasó con Islandia o con algún jugador que el Pocho Lavezzi en su momento, ¿no? Esto que se habla de su cuerpo y demás. ¿Cómo ves esto que despierta en algunos sectores así, el origen del deseo, de la fantasía y demás? ¿Cómo lo ves comparado con lo que sucede con la sexualización de las atletas, de las jugadoras? ¿Qué es lo que pasa con el cuerpo de los hombres y qué es lo que pasa con el cuerpo de las mujeres puestos en ese foco? ¿Qué diferencia notás? Es una gran pregunta, espero poder responderla con lo que voy a decir, pero me da la sensación de que tanto el comentario de las chicas a los futbolistas islandeses o el tema a la inversa de hombres hacia atletas, como me marcaba, la verdad que creo que reproducen ambos la misma lógica. No sé si decir una sexualización, pero el tema de lo que se juega desde lo discursivo. Entonces, creo que nos haga ruido y visibilizar estas cuestiones marca, digamos, el progreso que hemos tenido en ese sentido, pero está bueno que enseguida cuando se generen situaciones de este estilo, parar ahí la pelota, digamos, o aplicar la sanción para empezar la sanción, digo, en el sentido de, bueno, hacer esta comparación que me marcabas vos, por ejemplo, para si ustedes dicen eso, ¿por qué nosotros no podríamos decir lo otro? No digo para justificar y poner en la misma, pero sí para no solo trabajar en la igualdad, sino también en la equidad de oportunidades y de lo que se juega en ambos casos. Entonces, creo que en definitiva los clubes tienen que empezar a habilitar sobre todo espacios para que se trabajen estas cuestiones y para que empecemos a cambiar no solo los actos, sino también desde lo discursivo, porque el lenguaje que crea realidades y bueno, y está bueno cambiarlo, pero sobre todo capaz pasa más desapercibido o inadvertido el tema de comentarios de chicas a grupos de futbolistas varones, porque estamos en una sociedad tan machista y patriarcal que la verdad que estamos muy atrasados según cómo deberíamos estarlo, ¿me entiendes? Si bien Argentina es uno de los países más desarrollados y que más políticas ha logrado en materia de género, si uno se va un poco del mapa y empieza a mirar otras sociedades, vienen mucho más atrás, porque he hablado con personas de España e Italia y me decían que el libro, por ejemplo, sería muy difícil de presentar allá porque hablar de la homosexualidad no está permitido. Entonces, claro, hay mucho activismo, hay mucha politización al respecto y bueno, resalto lo logrado en Argentina, pero creo que todavía nos debemos muchas conquistas al respecto y no sé si te respondí la pregunta. No, ¿sabés qué es lo bueno de esto? Poder hacerse la pregunta, me parece, ¿no, Rafael? Que muchas veces quizás, bueno, en mi opinión hay una diferencia enorme, ¿no? Entre lo que ha sido el condicionamiento sobre el cuerpo de la mujer y en lo que tiene que ver con el condicionamiento del cuerpo sobre el hombre, pero está muy bueno que los varones heterosexuales empiecen también a hacerse esa pregunta, ¿no? ¿En qué lugar quiero estar ante la mirada de los otros hombres y de las mujeres? Así que me parece excelente tu libro como punto de partida para, además de tener algunas respuestas, preguntarse un montón de cosas, así que lo voy a estar leyendo sin lugar a dudas. Te agradecemos muchísimo por esta charla, Rafael. Espero haber sido claro y no aburrido con un monólogo, pero la verdad que las preguntas están buenas, todo lo que te haga pensar creo que está bueno y les agradezco el tiempo y la oportunidad para contar de qué va el libro y quedo a disposición para cuando gusten. Seguramente vamos a estar charlando en alguna otra oportunidad. Te mandamos un abrazo desde aquí, Mauro de ahí desde su casa con la rodilla en alto. Abrazo grande. Que tengan buena semana, hasta luego. Hasta luego. Allí pasaba Rafael Crosinelli, exfutbolista, autor del libro Cuerpos que, entre paréntesis, no importan. Hablábamos sobre la masculinidad en el fútbol, además de esto del biotipo, el disciplinamiento de los cuerpos. Una mirada interesante, La verdad es que estuvo muy bueno poder compartirla, Mauro. Sí, por supuesto, pensar un poquito acerca de esto. A mí me interesaba más el tema de las masculinidades, por supuesto, porque el estudio que hizo acerca del biotipo, si bien tiene que ver, por supuesto, con una generación de los cuerpos, por decirlo de alguna manera, que también excluye, como decía él, a muchos futbolistas que él habla en algún momento, he leído algunas notas por allí antes de que charlemos, de una pirámide, ¿no? En donde la base está llena de futbolistas y solamente va a llegar uno
y ahí tiene mucho que ver el cuerpo del jugador. Pero bueno, también obviamente lo de las masculinidades y lo que ocurre dentro de los vestuarios, que es una incógnita para muchos, pero que sucede no solamente en los vestuarios del fútbol profesional, sino también en el fútbol amateur. Y esos son los pequeños micromachismos que hay que ir destruyendo, ¿no? De a poco. Sí, es muy bueno analizar esto, da para charlar mucho más, por supuesto, estas diferencias de las posibilidades físicas que nos brindan, que existen entre personas de un mismo género, y qué es lo que pasa con las personas trans también, que es también un tema de debate con las diferencias biológicas, que a veces la diferencia no es solo la fuerza, sino también hay un montón de otras capacidades que entran en juego a la hora de, en este caso, un partido de fútbol, pero también sucede en otros deportes. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.